Continuamos con más informaciones en esta jornada de viernes. Los sindicatos, tanto de actores como de guionistas de Hollywood, iniciaron durante la noche una histórica huelga en Los Ángeles. Es la segunda vez en la historia que ambos sindicatos se unen en una manifestación. En esta ocasión, la huelga se centra en demandas salariales y en la preocupación de los efectos de la inteligencia artificial en la producción audiovisual. Para profundizar en esta manifestación que podría afectar a grandes estrenos del cine y la televisión este año, conversaremos con el crítico de cine Joel Poblete. Joel, ¿cómo estás? Hola Pascal, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, un poco resfriada, pero bien. Peor están en Hollywood y peor vamos a estar nosotros sin el estreno de nuestras series y películas favoritas. ¿Qué tanto afecta una manifestación de esta magnitud para, por ejemplo, los estrenos que vienen? Afecta bastante porque aunque estamos tan lejos y mucha gente puede decir de qué manera puede repercutirnos o qué nos importa, finalmente, nos guste o no nos guste, la mayoría de las grandes producciones que llegan a los cines, por ejemplo, o las que están en plataformas como las series, provienen de Hollywood. Entonces, a pesar de que hay producciones muy interesantes en el resto del mundo, en Europa, en Asia, la mayoría de lo que nos llega es de Hollywood. Entonces, al estar paralizados por una duración que se va a determinar, que a veces puede durar hasta meses, eso puede influir negativamente justamente en las fechas de estreno de las películas que se podrían estar postergando, las series. Ya hay que recordar que esta huelga de los guionistas se extiende por 2 meses y eso ya se había anunciado que seguramente iba a repercutir en retraso y postergaciones de estrenos o de rodajes de películas y series, pero ahora que se unen los actores es aún más delicado porque ellos no van a poder estar participando en las películas, es una especie de círculo vicioso porque ellos necesitan obviamente de trabajar en la pantalla, claro, para poder vivir de eso, pero a la vez, por sus normas internas, ellos no pueden participar no solamente actuando, sino además en ruedas de prensa, alfombras rojas, participación en festivales. Por lo tanto, es una especie de efecto dominó lo que se va a empezar a producir desde la medianoche de ayer, o del día en realidad, cuando ya comenzó oficialmente esta huelga de los actores. Comenzaron hoy día desde muy temprano a salir los memes, etcétera, sobre las declaraciones de quien es la presidenta del sindicato de actores, la actriz que representaba a The Nanny, ¿no? Esta típica sitcom que también fue popularizada y reversionada en distintos países. ¿Por qué fueron tan llamativas sus declaraciones, crees tú, Joel? Porque fue, a pesar de que esta no es la primera vez en la historia, como tú bien decías, que ha habido una huelga, esta huelga es muy importante porque llegan momentos en que la industria se está reinventando o redimensionando de cierta manera. Entonces no están bien claras las limitaciones, las fronteras, las barreras. Entonces hacía falta un discurso potente, no solamente anunciar nos vamos a huelga. El discurso de Fran Drescher, justamente famosa por la sitcom de Nanny, como tú decías, fue realmente incendiaria, fue muy intensa. La manera en que ella se expresó diciendo que eran víctimas, que no podía ser esta desigualdad, esta injusticia, fue muy potente. Así que claramente impactó de manera muy, muy profunda, y no solamente en los memes, sino que realmente actriz tenía que ser finalmente, termina impactando de una manera muy, muy potente, con un mensaje y un discurso que no se puede pasar por alto. Y efectivamente depende del espectáculo, no solamente ya de los guionistas, sino que de los actores, actrices, la gente que vemos en las pantallas. Así que es bastante potente lo que está ocurriendo, y como digo, tampoco es tan fácil de dimensionar, porque la única vez que habían parado, la última y única en realidad que habían estado en huelga tanto guionistas como actores al mismo tiempo, como tú decías, fue hace mucho tiempo, hace 6 décadas. En esa época era por lo que era la televisión, que las primeras décadas de la televisión se sentía como una amenaza, pero en cambio hoy en día realmente lo que está ocurriendo es muy fuerte porque las plataformas, la inteligencia artificial, como tú decías, no están bien dimensionados cuáles son sus alcances y cuáles son la forma en que se podía limitar o no, y esto es lo que no está regulado y es lo que se está exigiendo finalmente. Respecto a la inteligencia artificial, que es una de las demandas centrales que justifican, digamos, esta huelga, esta manifestación entre actores y guionistas de Hollywood, ¿se sabe más detalles de por qué les hace tanto ruido la llegada de la inteligencia artificial? Nos debería hacer ruido a todos, digamos, de alguna manera es una revolución que ha estado demasiado rápido muchas veces para que podamos entenderla en distintos gremios, pero en este en particular, ¿cómo podría influir? ¿Qué es lo que se ha hablado al respecto? Es interesante lo que tú comentas, y una cosa que hay que aclarar, porque la gente piensa, incluso en algunos memes lo están dando a entender, que es que están en contra de la inteligencia artificial. No es que estén en contra, lo que están pidiendo, yo justamente como comentaba antes, que se regule y se haga claro realmente que hayan reglas alcances, claras de alguna manera.
Exactamente, porque por ejemplo se ha dicho mucho que podrían hacerse películas con actores ya fallecidos, ya se han hecho, antes incluso que se pusiera de moda la inteligencia artificial, por ejemplo cuando falleció Carrie Fisher de Star Wars, la Claro. princesa Leia, se habían grabado algunas escenas, se ocupó eso, hay distintos ejemplos que ha pasado, pero eran momentos, eran fragmentos, eran escenas, pero ahora hacer una película completa con un actor ya fallecido, o que el actor incluso se hubiera negado a hacer una película nueva de la serie que ella ya hacía, finalmente se podría hacer. Y esto es lo que no está regulado todavía, que no está claro y que los actores y actrices exigen justamente que se delimite bien, porque no habría límites en el fondo. Lo mismo que está ocurriendo en el ámbito científico con la inteligencia artificial, podría pasar también en el ámbito artístico. Y eso es lo que ellos están exigiendo y que no está totalmente clarificado, así como también el tema de las plataformas, a diferencia de la taquilla que habitualmente estamos acostumbrados, que se sabe cuánta gente realmente fue a ver una película, cuándo realmente fue un fracaso o no. Las plataformas siempre han estado un poco en una nebulosa eso. Entonces los actores y actrices están pidiendo más claridad en todos los ámbitos, inteligencia artificial, plataforma y no solamente lo que son las demandas salariales. Claro, es llamativo además que finalmente la industria del entretenimiento, que justamente busca eso, digamos, y que lo relacionamos a diversión, etcétera, también tiene mucho de mostrarnos cosas que van a pasar. Pasó con Black Mirror, por ejemplo, en las últimas temporadas, en la última temporada, específicamente en el primer capítulo, que ha tenido una viralización bastante grande, espero no serle spoiler, pero sí hablan de la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo pueden reemplazar a una actriz con inteligencia artificial, y son justamente esas regulaciones que deben tener tan en ascuas a todo este gremio y probablemente a otros gremios relacionados también con la industria audiovisual, como por ejemplo los montajistas, los editores, que también se está dando una suerte de software que pueden reemplazar sus trabajos y precarizarlos, por ende. Totalmente, eso es una de las cosas que más han quejado justo, porque no es que estén en contra de eso, sino que la empiezan a ocupar como una herramienta para prescindir de los seres humanos y de los técnicos y artistas, y eso es lo grave y lo que no se ha estado delimitando bien, así que es un problema. Y lo otro que es irrelevante y por qué es tan impactante esta huelga es porque hay que decir lo que viene después de todo lo que significó la pandemia para el mundo de la cultura, del arte, claro. El cine, la televisión, las series, nos ayudaron mucho a quienes estuvimos encerrados en confinamiento, pero siempre se habló ahí que existía el riesgo que en algún momento si continuaba mucho la pandemia no se podían hacer los rodajes. Por suerte se normalizó, se han vuelto a hacer rodaje, entonces era un riesgo quizás para los actores y actrices, que son un sindicato y un gremio muy poderoso en Hollywood, irse a huelga cuando justamente estuvieron tanto tiempo esperando volver a trabajar. Entonces claro, hay gente que dice, pero tanto si tiempo parado y ahora estar exacto. Nuevamente en huelga. Es un momento de decisión para la industria en general, entonces es un momento muy clave para que pase esta huelga, que podrían haber dicho no nos vayamos a huelga porque necesitamos el trabajo, pero fueron muy valientes en ese sentido y por eso es tan potente lo que está pasando. Es una industria además que mueve mucho dinero, tú ya lo habías planteado, que además respecto al tema de los streaming o a distintas otras herramientas para poder llegar a esos contenidos, genera mucho dinero y además nosotros siempre relacionamos cuando salen las listas de Forbes, etcétera, hay también actores con sueldos multimillonarios, pero esto por supuesto que de alguna manera no debe estar repartido de manera muy justa entre todo el gremio. Estamos hablando de muchísimas personas. ¿Cuántas personas integran este gremio en Hollywood? Sí, bueno, todos los sindicatos son muy importantes, pero siempre, todos los años, sobre todo con los premios Oscar, se dice que el más poderoso en cantidad de integrantes es justamente el gremio de los actores, lo que es de SAG-AFTRA, que es la organización, son 160.000 personas en total. 160.000 claro, actores. Está Brad Pitt, están todos los famosos, todas las estrellas, pero también están los extras, los que aparecen en una escenita, un papel muy secundario, están todos. Entonces una agrupación muy fuerte y que tiene mucho peso en Hollywood. Por eso es potente realmente que ellos hayan decidido irse a huelga y que sean tan firmes en sus predicamentos, lo que son las normas internas que ellos tienen. Porque como decía antes, no es solamente que no van a salir en la pantalla actuando, sino que por sus normas, al irse a huelga, no van a poder estar en alfombra roja, no van a poder hacer giras de promoción de películas. Por ejemplo, la otra semana se estrena Barbie y Oppenheimer, que es algo que todos los cinéfilos han estado esperando. Por suerte llevan meses haciendo ruedas de prensa, haciendo conferencias, entrevistas, por lo tanto la tarea está hecha, pero todos los estrenos que vienen los siguientes meses, si se cancela esto no se va a poder hacer. El Festival de Venecia se va a hacer igual, que uno de los festivales más importantes del mundo, pero no van a poder ir a promocionar sus películas actores y actrices. La Comic Con tampoco. Entonces, finalmente es una industria también que vive de esto, el marketing, la publicidad. Claro. Hay varias personas que dependen económicamente de esto y si no se hacen tampoco esas acciones,
también son afectadas. Por lo tanto, como digo, es una cadena y es un dominó realmente lo que está empezando a ponerse en juego. ¿Cuál es el interlocutor aquí? ¿A quién le discuten finalmente cuando se sientan a la mesa los gremios de guionistas y de actores? ¿Cuál es su interlocutor? ¿Con las grandes compañías? Sí. ¿Con quién? Sí, está la asociación justamente que agrupa a todos los productores de cine y televisión. Y esto está agrupando Netflix, Prime Video, Disney, todas las cadenas, los grandes estudios. Y ellos son a los que se le está haciendo esta especie de gallito en buen chileno, no solamente los guionistas, sino que ahora sumado los actores y actrices. Justamente eso decía Fran Drescher al quejarse ayer, porque en estas negociaciones, porque esto se debe y se precipitó porque ellos estaban en negociaciones, los actores y actrices, porque vencían sus contratos oficialmente como a nivel sindical a fines de junio y estuvieron todos estos últimos días de negociación. Las negociaciones no llegaron a buen puerto y por eso decidieron unirse a la huelga, y el tema justamente ese, que les han dicho los grandes ejecutivos, los grandes productores, dueños de las compañías: no tenemos dinero, estamos en problemas porque después de la pandemia, la inflación, está todo difícil. Pero eso es lo que decía Fran Drescher. Ok, podemos entender que estén en problemas, pero realmente su CEO, los grandes gerentes, los grandes cabezas de esta industria están ganando sueldos millonarios todavía, y eso nos está viendo reflejado en los sueldos de los actores, en los derechos sindicales, y por eso justamente esa es la gran injusticia y desigualdad que están reclamando. Usando otro dicho chileno, ellos reclaman porque está mal pelado el chancho, ¿no? Totalmente, no podía ser mejor usada esa frase en estos momentos, aunque no sea de allá, pero es la verdad, eso es lo que está pasando. Y directamente hay algunos nombres de, por ejemplo, series o películas que van a verse afectadas en el corto plazo, digamos. Por supuesto que si se alarga la manifestación, la huelga, van a seguir cayendo más producciones, pero en el corto plazo hay algunos nombres que ya estén afectados por la huelga, que partió en un momento con los guionistas y que ahora se suman los actores. Sí, por supuesto. Bueno, se ha hablado que, por ejemplo, lo que se decía, La Casa del Dragón, la aclamada serie, por ejemplo, se está filmando fuera, por lo tanto no habría problema en estos momentos porque sus integrantes, que al estar filmando fuera de territorio estadounidense, eso no está regulado y pueden seguir grabando las nuevas temporadas. Pero hay otras series que Pero esa están serie, totalmente... yo bien de nerd, porque me gusta esa serie, ya nos estaban haciendo esperar un montón, porque ya no la van a estrenar este año, ya estaba para 2024, así como Euphoria, que también se vio perjudicado en su momento con la huelga de los guionistas. Así que Claro, pero ese duelo yo ya lo he hecho. ya lo estabas viviendo, claro, pero Claro, ahora como digo, no solamente por los guionistas, sino que ahora al sumarse los actores y actrices, claro, ahora ya ni siquiera es que no se pueda filmar porque no hay historia, sino que no están los rostros. Entonces esto pone realmente en jaque y por eso también cuesta tanto dimensionarlo, porque Claro. a pesar de que puede parecer una huelga más, como decíamos antes, esto no pasaba hace 6 décadas y ha cambiado mucho la industria y las reglas del juego. Por lo tanto, no hay realmente como los especuladores o la bolita de cristal para saber qué va a pasar. Esto podría terminarse en unos pocos días o puede remontarse, como decíamos antes, por meses de meses, y eso es bastante grave porque también, como esto ocurrió hace 60 años, la vez anterior que se unieron los dos sindicatos en esta huelga, ha cambiado, como decía antes, mucho la industria. Los ejecutivos y productores son cada vez también más poderosos y tampoco sería una buena señal para ellos ceder en todas las exigencias. Entonces Claro. yo creo que va a haber que buscar un equilibrio entre las exigencias que están haciendo actores, actrices y guionistas, y que los productores no van a querer dar tan fácilmente su brazo a torcer. Así que esto además está recién partiendo. Yo creo que en los próximos días vamos a ir viendo qué es lo que va a ocurrir, pero realmente, como decía antes, un efecto dominó. Claro. Joel, antes de despedirte, no quiero desperdiciar este momento para aprovechar de preguntarte justamente de estos estrenos que vienen la próxima semana y que han tenido una campaña de marketing gigantesca. O sea, yo debo reconocer que no estaba muy interesada en Oppenheimer y ahora solo quiero verla, de puro ver toda la campaña que se ha hecho en torno a estas dos películas. Uno, el estreno de esta película de Christopher Nolan, y otra, la de Greta Gerwig, que es Barbie. ¿Cómo ves tú este duelo o no está bien enfrentarlo? Son cosas diferentes. No, yo creo que los mismos participantes, los mismos directores, directoras de las películas han estado haciendo bromas en conjunto. Creo que se está dando de una manera muy sana. Yo creo que son las redes sociales las que han insistido un poco en esta especie de guerra. Hay mucha expectativa, yo por ejemplo, he visto la prensa claramente en enfrentarlo, pero al mismo tiempo como los mismos participantes, actores y directores han dicho, al final es sano. De hecho, la mayoría de los cinéfilos de aquí en Chile no es la excepción, ya se están planificando para ver las dos películas en el mismo día. Entonces, con esto que ha sido una crisis de la industria, que en los últimos años, por más que reabrieron las salas, todavía a la gente le da un poco le cuesta volver al cine, es bonito pensar
si es que realmente va a ser así, que el día del estreno la gente va a ir a ver dos películas, no solamente que les cuesta ver una, van a ir a ver dos películas el mismo día, y así va a estar siendo las dos películas muy distintas, las dos de directores, directoras, muy visionarios, visionarias, y en ese sentido creo que es bien interesante. A la prensa acá en Chile se la muestra la próxima semana, así que yo también estoy muy expectante y vamos a ir a ver Barbie y Oppenheimer y veremos qué es lo que ocurre, pero sin duda ayuda a la industria, la ayuda a la industria. ¿Cuándo las ves? El martes vemos Barbie y Oppenheimer, no, Oppenheimer el martes y el miércoles Barbie. Así Barbie. que días seguidos, inmediatamente antes del estreno se va a estar mostrando a la prensa. Perfecto. Muchísimas gracias, Joel, por actualizarnos sobre esto histórico que está pasando en Hollywood respecto a esta manifestación y también por aprovechar de ahí darnos algunos inputs sobre estos estrenos que se vienen para la próxima semana. El verano estadounidense, el invierno nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Pascal. Gracias a ustedes. Adiós. Chao.